Señor, estamos ante tu presencia hoy, Señor, como semana tras semana, reconociendo que le hablamos a un Dios vivo, que escucha y responde. Por eso en esta hora te pido que nuestros corazones inquietos, nuestros sentidos, todo lo pongas a la disposición de tu palabra. Señor, trae quietud sobre nuestra vida para poder contemplar la hermosura de tu consejo en este tesoro de las Sagradas Escrituras. Permítenos ver vívidamente, Señor, tu consejo. Permítenos contemplar la hermosura de este evangelio en este tiempo. Permite que al leer tu palabra en los próximos minutos pueda ser dulce como la miel. Permite que entre en nosotros, pon el gozo de tu salvación en nosotros. Y pon de ese regocijo que solamente tú sabes dar al Señor, escudriñar y profundizar en tu palabra. Pero eso te pido que nos sensibilices. Sensibiliza nuestras emociones. Abre nuestra mente, Señor. Y ata nuestra voluntad a la tuya, Señor. Queremos escuchar tu voz. Queremos escuchar tu voz en tu palabra. Queremos la dirección tuya, no la nuestra. Queremos el consejo tuyo, no el nuestro. Y queremos escucharte a ti, no a nosotros mismos, Señor. No queremos ser sabios en nuestra propia opinión. Queremos escucharte, Señor. Y vivir para tu gloria. Vivir para tu gloria. Vivimos, tú sabes muy bien los tiempos que vivimos, Señor. Tú sabes que de domingo a sábado lo que escuchamos es lo difícil de este país. No permitas que nada de esa ansiedad pueda interponerse en el mayor regalo y la mayor esperanza que tenemos en Cristo, Señor. Trae paz a nuestros corazones, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, aun cuando en mi Puerto Rico las cosas están mal. El mundo no lo puede entender, pero nosotros que hemos experimentado a tu Hijo, sí lo comprendemos, Señor. Y que tuya sea toda la gloria. En nombre de Jesús. Amén. Les invito entonces que ahí sentaditos me acompañen a la primera epístola de Juan, capítulo 1. Le vamos a dar lectura a los primeros 4 versículos. Y de ahí partimos. Primera de Juan, la primera epístola de Juan, no el evangelio de Juan, la primera epístola de Juan. Los primeros 4 capítulos del primer capítulo, los primeros 4 versículos del primer capítulo. Dice así la palabra del Señor. Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos. Esto les anunciamos respecto al verbo, que es vida. Y esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella. Y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído, porque también para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Le escribimos estas cosas para que nuestra alegría o regocijo sea completa. Cuando nosotros leemos estos primeros 4 versículos y vamos a la primera epístola, hay que dejar bien claro que quien está escribiendo esta epístola es el mismo Juan que escribió el Evangelio. Así que
aproveché la oportunidad de que el pastor Gadiel está haciendo un recorrido a través del Evangelio según San Juan, expositivamente. Y quise traer este texto bajo el tema de qué es el verdadero cristianismo. Esos 4 versículos nos llevan a una pregunta fundamental en la vida del creyente. ¿Qué es el cristianismo? Y si alguna vez usted ha tenido la oportunidad en la universidad o en algún lugar que le hayan realizado una pregunta, a veces nos confrontamos con preguntas que parecen fáciles de contestar y que de primera mano parece que nosotros tenemos las contestaciones sencillas a esa pregunta. Pero cuando nos confrontan de manera real con la pregunta y tenemos que brindar una respuesta concreta sobre esa pregunta, nos encontramos con la dificultad que no sabemos cómo responderla. A mí me ha pasado un sinnúmero de ocasiones. ¿A usted le pasó? ¿Sí? Yo espero que cuando su esposo o su esposa tenía que decir el sí, acepta a él o a ella como su legítimo esposo, no haya sido una de esas de las preguntas. Eso es bien importante. Pero sí en la vida, en la universidad, a veces yo asumía que conocía el material y había alguna pregunta que yo conocía muy bien, pero cuando iba a brindar la respuesta no tenía la contestación completa, quizá a medias. Y la pregunta de qué es el cristianismo es una de esas que cuando nosotros constantemente le hacemos a creyentes, aún en nuestra iglesia, es una de las que a veces no saben brindar una respuesta concreta sobre qué es el cristianismo. Y es irónico porque es la base de lo que nosotros profesamos, de lo que es nuestra fe en Cristo. Y usted puede hacer el ejercicio ahí sentado en su silla de qué es el cristianismo y brinde usted la respuesta a esa pregunta. Y no me diga en su subconsciente de que es 1 Juan 1, del 1 al 4. Hágase esa pregunta, ¿qué es el cristianismo? Y cuando nosotros vamos a esta porción de la primera epístola, vemos entonces un paralelo con el Evangelio de Juan. El Evangelio que escribió Juan tiene un gran paralelo con esta primera epístola que él está escribiendo. Por eso cuando usted va al primer capítulo de Juan, ve que en el principio, de igual manera, Juan empieza en su epístola lo que ha sido desde el principio. Pero lo característico de esta epístola cuando está comenzando es que toma una tónica totalmente distinta a como él presenta en el Evangelio de Juan, desde el principio. Y él le hace énfasis en algo muy peculiar. Lo que ha sido desde el principio, y le añade, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que hemos tocado con las manos. Y la intención de Juan en esta epístola, adicional a recalcar lo que ya había escrito en el Evangelio, es poder traer una confirmación de lo que él había escrito en aquel Evangelio. Él quería hacer un énfasis de lo que él había compartido en ese Evangelio, y todo ese Evangelio era real. Cuando él está escribiendo esta epístola, es en las finales del primer siglo, año 95 se estima aproximadamente. La iglesia primitiva estaba creciendo. Y la iglesia se estaba reuniendo, como ustedes, hoy aquí. Pero se levantaron unos grupos para traer y sembrar duda en medio de la comunidad creyente. Y es muy conocido como el docetismo y el gnosticismo. Me explico. Los gnósticos creían que la salvación no se encontraba en Jesús. No se trataba en poner la fe en Jesús. Se trataba en una búsqueda de un conocimiento élite que era exclusivo para algunos y no para todos. El docetismo, por el contrario, afirmaba que no era posible la resurrección de Cristo. Se veía como subreal el cuerpo de Cristo. Ellos no afirmaban la humanidad de Cristo. Por lo tanto, había un gran problema, porque nosotros afirmamos en los creyentes que Cristo fue 100% hombre y 100% Dios. Y esto era lo que estaba comenzando a correrse en las mentes de los creyentes. Y llevó a los creyentes entonces a hacerse unas preguntas.
¿realmente Jesús es necesario para la salvación? ¿Realmente tenemos entonces la verdad? Lo que se nos ha predicado y este momento de estar reunidos hoy de un domingo 24 de mayo, ¿tiene sentido? Ellos hacían estas preguntas. ¿Es la verdad lo que tenemos? Y ahí entonces Juan tiene que intervenir. Y empieza a hacer el énfasis. Hey, aquellos de ustedes que creen que la salvación está fuera de Cristo, en el principio, Él era el verbo. Y el verbo es la vida. Y la vida, de donde único proviene, es de este verbo. Y le hace un énfasis entonces a aquellos que tenían una duda en relación al docetismo, de que Cristo no tuvo un cuerpo, y le decían, desde el principio, lo que le he enseñado, el que era desde el principio, lo hemos oído, lo hemos visto, con nuestros propios ojos lo que hemos contemplado. Y no incluso lo hemos contemplado solamente, lo hemos tocado con las manos. Y por eso vemos que en esos primeros 2 versículos, Juan está haciendo un énfasis en la evidencia que él está proveyendo respecto al tiempo que tuvo la oportunidad de él y los demás apóstoles de estar con Jesús. Le decía a la iglesia, no duden porque lo que él he predicado a ustedes es un mensaje fidedigno. Es un mensaje que tiene la evidencia de que nosotros los apóstoles estuvimos con ustedes. Estuvimos con Jesús, estuvimos escuchándolo, estuvimos viéndolo, lo hemos contemplado. No se dejen de engañar. Y él afirmaba entonces que en ese momento le decía, si Él es la vida y el verbo se hizo vida, por lo tanto, no hay otras religiones, otros pensamientos, otras filosofías no tienen lo que nosotros tenemos. Es la vida. Ninguno otro puede afirmar que de este hombre hecho carne, este Dios, 100% humano, 100% Dios, Cristo Jesús, de Él mana la vida y todas las cosas. Le decía, nosotros los cristianos tenemos algo que nadie más tiene. Vida. Y recuerden de esto, tenemos vida. Y para el año 96 se hizo una encuesta con la organización Gallup. Y para el año 96, 8 de cada 10 personas afirmaban que Jesús es el Hijo de Dios. Para el año 2005, Ligonier, quienes nos han estado respaldando con la conferencia Reforma 2, hicieron una encuesta que el proyecto de encuesta, tomando una muestra representativa de la sociedad americana, le llamaron The State of Theology, y lo hemos citado en varias ocasiones aquí en la iglesia, en las predicaciones. Pero en una de las preguntas peculiares, donde se le preguntaban si entendían que Jesucristo era el único medio para la salvación, solamente el 53% afirmaba que así era. En el año 96, 8 de cada 10 podían afirmar que Jesús era el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Y al 2015, 5 de cada 10 afirmaban que Jesús era el único medio para la salvación. Tenemos un gran problema. Houston, we have a problem. Cuando en una muestra de nuestra sociedad, 5 de cada 10 solo afirman que Jesús es el único medio para la salvación, significa que vamos a tener que retomar el concepto de misiones y volver a evangelizar la mitad de nuestra sociedad para ver si por lo menos volvemos de 8 de cada 10 puedan afirmar que Jesucristo es el Señor de nuestra vida. Pero estos 4 versículos iniciales conocidos como el prólogo de la epístola nos llevan a nosotros a hacernos la pregunta. Porque aunque
No vemos activamente el gnosticismo y el docetismo en nuestras iglesias, en la iglesia moderna. Las situaciones, las circunstancias, el falso evangelio, la falsa enseñanza y el querer hacer un servicio de iglesia a nuestra manera nos lleva a hacer la pregunta: ¿quiénes somos? ¿Y cuál es la verdad? Nosotros no estamos muy lejos de ese tiempo de la iglesia primitiva, de entrar y hacer unas preguntas en relación a la condición de la iglesia y de la verdad de la iglesia y de lo que es el cristianismo en este tiempo. ¿Qué es la verdad? ¿En quién hemos puesto nuestra fe? ¿En quién hemos creído? No son preguntas totalmente extrañas a las que se hizo la iglesia en ese momento. Y cuando nosotros entonces podemos seguir observando esta epístola, los primeros 4 versículos, nos preguntamos cuál es la esencia entonces del cristianismo. ¿Cuál es la esencia del cristianismo? Y yo creo que la respuesta más sencilla es que el cristianismo es Cristo. No hay una respuesta compleja en este asunto, aunque sus implicaciones pueden ser muy complejas. El cristianismo es Cristo. Juan nos establece de igual manera que sin Cristo no hay cristianismo, lógicamente. Pablo lo expresa así en la carta a Colosenses, capítulo 1, versículo 15 al 20. Es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Es el principio, el primogénito de entre todos los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Porque agradó el Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. No hay una definición más completa que la que ha brindado Pablo en Colosenses. Desde el principio hasta lo que será un día todo consumado por medio de Cristo. Ese es el Cristo de mi cristianismo, del cristianismo de la palabra de Dios. Ese es el Cristo de la gloria, el que pagó el precio por ti y por mí. Por tanto, tenemos esa vida que otros no pueden tener, si no es por Jesucristo. Entonces Juan brinda unas evidencias de este cristianismo, que es definido como Cristo. 3 evidencias que debemos observar y quiero tocar con ustedes. Primero, que lo escucharon. Segundo, lo vieron. Tercero, lo tocaron. Y cuando Juan está hablando de que tuvo la oportunidad de escucharlo, dice lo que hemos oído. Los soldados en el capítulo 7 de Juan, del Evangelio de Juan, decían que no habían escuchado a un hombre que hablara como hablaba este hombre, Jesús. O sea que Juan tuvo la oportunidad de caminar y escuchar a un hombre que hablaba totalmente distinto, que las cosas que decía eran totalmente distintas, que las parábolas que utilizaba era una cosa distinta, que sus enseñanzas eran distintas. Escuchó el hombre que era capaz de detener la tormenta en el mar. Escuchó el hombre que fue capaz de decirle a Lázaro, sal de ahí. Escuchó el hombre que con su voz, simplemente en muchas ocasiones, se hacían milagros. ¿Acaso no quedaba impregnado entonces eso en la vida de Juan? Como para poner una evidencia en esta epístola, decir, hemos oído, lo hemos oído. Segundo, lo vieron. Y Juan, en el capítulo 20 del Evangelio de Juan,
Se entiende que fue uno de los que llegó a la tumba cuando estaba vacía. Dice que no se nombra no se da el nombre de ese discípulo, pero se afirma que era Juan, acompañado de Pedro, que sí se menciona. Era el más joven, llegó primero. Y Juan llegó a la tumba y miró. No está. Pero Juan se quedó en la puerta. Y Pedro, por su carácter, salte que voy para adentro. Y Pedro entró y buscó y miró. Y vieron todos los lienzos que cubrían el cuerpo de Jesús allí en una esquinita. Y Juan pudo ver y ser testigo no solamente de los milagros de Jesús. Juan no solamente fue testigo de ver a Jesús caminar con él. Juan fue testigo de que Jesús había resucitado entre los muertos y allí estaba la evidencia de que había vencido la muerte por siempre. Por eso Juan quedó impregnado con que lo habían visto. Juan tenía que quedar impregnado de que, wow, está vivo. Lo he escuchado, lo he visto y lo tocaron. Lo que hemos tocado con las manos. El ejemplo de Tomás. Hasta que yo no lo vea, yo no lo voy a creer. Que me lo traigan aquí. Si fuera puertorriqueño. Que me lo traiga aquí a ver si es verdad. En verdad, en verdad. Y allí Jesús atravesó las paredes y la puerta. Todo estaba cerrado. Tomás, ¿no crees? Toca mis manos. Toca mi costado que me pasaron por la lanza. Tócalo. Y en esos días que Jesús se estaba presentando a sus discípulos, era muy característico que él, miren, aquí está la seña. Tomás tocó. Yo no sé qué sucedió en ese instante. Pero a mí me hubiese gustado tocarlo. Me hubiese gustado tocar a Jesús resucitado. ¿Por qué? Porque yo sé que en mis dudas yo puedo recurrir a Él. Y Él va a dar la certeza de que yo estoy aquí. Yo soy suficiente para ti. Me hubiese gustado tocarlo. Pues yo estoy seguro que los discípulos posiblemente estaban allí y wow, ¿eres tú, Jesús? ¿Eres tú? Porque el Evangelio de Juan se hace énfasis a la duda de Tomás. Pero qué hermoso cuando usted ve un familiar que hace tiempo que no lo ve. Eres tú. Y tú me dices que el maestro resucitó entre los muertos y tú no quieres ir a tocarlo, a verlo. Ellos tuvieron la oportunidad de tocar a Jesús. Antes, después de la resurrección, no sé. Pero Juan, la impresión en él fue tanta que él tenía que traer como evidencia que lo escuchó, lo vio y lo tocó. Esta es la manera que entonces él puede decir lo que hemos contemplado. Juan brinda la evidencia para decir, esto es lo que hemos contemplado. Y tú y yo tenemos algo que no había en ese tiempo. Que era que desde Génesis y Apocalipsis tenemos las Sagradas Escrituras, la revelación de Dios, donde la revelación especial del hombre está ahí, de Dios está ahí, que es Cristo. Y nosotros podemos ver toda la evidencia desde Génesis a Apocalipsis. Podemos ver el progreso de ese plan redentor. Vemos Jesús insertándose en la historia del hombre y vemos cómo va a culminar todo esto un día consumado gracias a la obra de Cristo. Y mi pregunta es entonces, ¿puedes tú contemplar a Cristo en tu vida cada día?
Porque Juan está dando las evidencias de que lo ha escuchado, lo ha visto y lo ha tocado. Y nosotros como creyentes con esta evidencia podemos decir, este es el mismo que también hemos escuchado para salvación. Que lo hemos visto en la palabra y que lo hemos palpado y tocado día a día en nuestra vida. Y de esa manera yo puedo decir, yo contemplo a Cristo cada día en mí. De eso se trata el cristianismo. De que cada día vivimos contemplando la hermosura de mi Salvador. Que por la mañana me levanto, gracias mi Cristo. Por el día continúo, gracias mi Cristo. Por la noche me acuesto descansando en mi Cristo. Que cada día yo pueda ir y decir, hoy estoy pelado, pero mi Cristo es más que suficiente. Hoy se me dañó mi carro, pero Cristo es más que suficiente. Me quedo sin trabajo, pero Cristo es más que suficiente. Necesito salud, pero Cristo es más que suficiente. Y el ser cristiano tiene unas implicaciones. En una ocasión al doctor Martin Luther King tocaron a su puerta. Le preguntaron, ¿aquí vive el doctor Martin Luther King? Y él contestó, no, murió. Ahora quien vive aquí es Cristo. Si toca tu puerta hoy, ¿quién vive? Si toco tu puerta en la mañana, ¿quién vive? Si tus hijos tocan a la puerta de tu casa, ¿pueden decir que vive Cristo? Si tu esposo toca a la puerta de tu casa, ¿puede decir que vive Cristo? Si tu esposa toca a la puerta de tu casa, ¿puede decir que vive Cristo? Los vecinos sin que toquen a tu puerta pueden decir, ya no vive ahí. Quien vive es Cristo. ¿Cuál es nuestro problema? Esa es mi hija. Les voy a decir cuál es nuestro problema con el cristianismo moderno. Que hemos convertido las buenas nuevas en un buen consejo. Que hemos creado nuestro propio Jesús. Y que hemos vivido un cristianismo sin Cristo. Nos hemos olvidado de al necesitado ir y llevarle las buenas nuevas de salvación y decirle, tú necesitas a Cristo, arrepiéntete. Pero hoy es un buen consejo. Hoy a todo el mundo le ofrecemos a Jesús como si Jesús fuera la máquina de Coca-Cola que le va a dar la Sprite cuando quiere la Sprite, la Coca-Cola cuando la quiere, etcétera, etcétera. Pero no vamos directo en el consejo a decirle, ¿sabes qué? Yo te amo mucho, pero tú necesitas a Cristo. No vas a tener cambios mientras tu corazón no esté rendido a su pie. Hemos creado nuestro propio Jesús, claro, porque queremos seguirle, pero no queremos escuchar sus demandas. Y de eso hablamos el pasado viernes en el estudio. ¿Y sabes qué? Quiero asistir a la iglesia todos los domingos. Es más, hay una iglesia super cool allí que se llama la Iglesia del Centro. Sus pastores son los mejores. Son los mejores. Y sales por ahí, ¿tú eres cristiano? Sí. Eso no te hace cristiano. Ni la Iglesia del Centro, ni los pastores más cooles, ni la mejor exposición te hace cristiano. Servir a Cristo te hace un cristiano. Llegar aquí domingo tras domingo no te hace cristiano. Visitar a la Iglesia del Centro progresivamente no te va a hacer cristiano. Cristianismo es Cristo y ser cristiano es seguir a Cristo.
Aguántese porque como Gadiel no está. Aguántese ahora. Usted me va a pasar juicio sobre todo lo que yo diga ahora. ¿Ok? Lo que caiga para todos nosotros, lo cogemos. Lo que no es bíblico, retener lo bueno y desechar lo malo, ¿verdad? Coja su Biblia y me va a acompañar ahora. Vamos a hacer un recorrido de cuál es nuestro problema en el cristianismo que vivimos. Y allá en media me siguen. Vamos. Le voy a decir el primero. ¿Cómo se ve reflejado este problema de estas tres cosas? Que hemos convertido las buenas nuevas en un buen consejo, que hemos hecho un Jesús totalmente distinto de la palabra y que hemos vivido un cristianismo sin Cristo. Les voy a decir que queremos entregar nuestras cargas, pero ignoramos su yugo. Vamos a Mateo 28, Mateo 11. Eso lo leímos el viernes, le voy a dar lectura. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, yo les daré descanso. Esa es la parte que nos gusta del cristianismo. La otra, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma. Queremos encontrar el descanso de nuestra vida en Cristo, pero no tomar su yugo. Segundo, queremos seguirle y no cargar su cruz. Nos olvidamos de sus enseñanzas de que si alguien quiere ser mi discípulo, como dice Lucas 9:23, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tercero, como dice Apocalipsis 2:10, queremos obtener la vida eterna, pero sin ser fiel hasta la muerte. Queremos acercarnos a Cristo, como dice Filipenses 2:5, para que nuestra actitud sea como la de Él. No queremos que nuestra actitud sea como la de Él. Nos queremos acercar a Él, pero no que moldee nuestra actitud. Cuarto, quinto, ya se me olvidó. Afirmamos que Dios es soberano, pero hacemos las cosas a nuestra manera. Queremos que todo obre para bien en nuestra vida, pero no queremos ser transformados a su imagen. Y por eso citamos mucho en nuestras tribulaciones, incluyéndome a mí, como dice Romanos 8. Y vamos a darle lectura, 28 y 29. Este texto nos fascina citarlo como cristianos. Ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes los que aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Se nos olvida que en las circunstancias van a obrarlo bien, claro que sí, pero que mientras lo están pasando usted y a mí por la piedra, nos están haciendo la imagen de Cristo. Y eso es lo que obra para bien en nuestra vida. No es que usted va a salir siendo millonario de la situación, no es que posiblemente usted va a salir con salud, pero yo le aseguro que si usted va a la tumba enfermo, va a ir con la imagen de Cristo. Y eso es lo que usted tiene que procurar. Por último, queremos ver cambio en nuestra educación de nuestro país. Queremos ver legislación en nuestro país y nuestra sociedad que transforme, pero no queremos predicar el evangelio de salvación y arrepentimiento. Ninguna ley, ninguna educación va a transformar el corazón del hombre. Lo que único transforma es el evangelio de Cristo. Podemos hacer nuestra parte como ciudadanos, podemos protestar, pero les digo algo, tomemos el evangelio como punta de lanza y prediquemos que necesitamos a Cristo. Eso cambia el corazón, eso cambiará la moral, eso cambiará las leyes y eso cambia la educación. Eso es lo que cambia al hombre. Y entonces, ¿qué representa ser cristiano? Si este es el cristianismo que describe Juan. Estos son los problemas que tenemos con el cristianismo moderno. Entonces, ¿qué representa el ser cristiano? Dos cosas muy importantes y con esto voy culminando. Les aseguro que no voy a predicar más largo que el pastor Gadiel. Primero, que tenemos privilegio.
¿Qué significa? ¿Qué representa ser cristiano? Uno de ellos, que tenemos privilegios. Les voy a decir los privilegios que tenemos. Que tenemos una relación íntima a través de Cristo con el Padre. Eso es un privilegio para usted y para mí. Segundo, que tenemos una relación garantizada. Mateo 28:20, Él nos promete que Él va a estar todos los días, hasta el fin del mundo, con nosotros. Y tercero, que hay una relación segura con Él. Romanos 8:35 lo dice de la siguiente manera. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia o la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia? Así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo de porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Disfrutamos de esos privilegios de una relación íntima, una relación garantizada y una relación segura en Él. Ni tú mismo te vas a poder zafar del amor de Él. Y segundo privilegio que tenemos, segundo punto que representa el ser cristiano, que tenemos responsabilidades. Tenemos privilegios, tenemos responsabilidades. Tenemos un deber con Dios. Nuestra relación no es estática. Cuando llegamos a la cruz, hay que orar, hay que leer su palabra, hay que buscarlo en espíritu y en verdad. Y hay que buscar crecer en Él. Segundo, tenemos un deber con la iglesia, de servir a la iglesia, de tener comunión con la iglesia. El problema que tenemos es que si no hay un lugar en el púlpito, no servimos en la iglesia. Y el lugar para todos nosotros servir no siempre es en el púlpito. Los hermanos están necesitados de los sábados limpiar el templo. Hay casas que visitar. Hay hermanos que brindar el consejo. Eso es un deber nuestro como cristianos. Y tercero, tenemos un deber con el mundo de llevar las buenas nuevas de salvación. Y cuando nosotros podemos evaluar todo esto a la luz de lo que Juan ha estado compartiendo en su primer capítulo de la primera epístola, vemos entonces que todo esto que he descrito con ustedes se resume en estos últimos dos versículos, el 3 y el 4. Les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Aquí Juan nos presenta dos objetivos de sus evidencias dentro del mensaje del cristianismo. Primero, que tengamos comunión, y la comunión, dice él, con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, en el cristianismo, seguir a Cristo representa que hay una comunión establecida con Dios, pero una comunión horizontal con el hombre, con nuestros hermanos que también han sido redimidos. Eso es parte de las consecuencias del cristianismo. Y por último, versículo 4 escribe: le escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. El resultado de una comunión con el Padre, el Hijo y mis hermanos en la fe es que yo me voy a regocijar en la esperanza de esa gloria venidera, que un día vamos a estar allá arriba con Él morando, y aquí vendremos de nuevo a tierra nueva, cielos nuevos por la eternidad. Esa es la esperanza nuestra. ¿Cómo entonces podemos reflexionar acerca de lo que Juan ha compartido aquí con nosotros? Y cómo esto estimula nuestros corazones a varias cosas. Rápido. A contemplar la hermosura de Cristo cada día de nuestras vidas. Como lo decía Pablo,
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Segundo Juan, con lo que he expresado, nos lleva a reflexionar en nuestros corazones. A que podemos encontrar la paz para poder descansar en su obra. En Hebreos 4, del 14 al 16 se expresa así: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra flaqueza, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Ya nuestro pecado no es un obstáculo, ya no es un peso de la ira de Dios en nosotros. Ya ha sido redimido por medio de Cristo en la cruz. Y eso trae paz a tu vida y a mi vida para cada día que vivimos. Y por último, que al trabajar en la comunión con el Dios Padre e Hijo y ejercitarnos en la comunión con los hermanos, descansamos en que todo lo revelado por Dios va a encontrar la consumación de ese plan un día y para siempre. Y como lo describe Apocalipsis 22, ya no habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estará allí. Y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro y su nombre estará en su frente. Y ya no habrá más noche y no tendrán necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Ese es el Cristo de mi cristianismo. Inclinemos nuestros rostros ahí.